Cada 6 meses, Steve Jobs renovaba su Mercedes gris por uno nuevo idéntico, porque ese era el plazo que podía usarlo sin obtener matrícula. Ya ve, el tipo tenía mucha plata, y todo gracias a que cofundó una empresa que ofrece productos magníficos. Pero para que esa magnificencia no se deteriore, de vez en cuando hay que invertir en mantención. Dese una vueltecita por el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Iniciamos una larga serie sobre el periodo imperial de Roma. Antes de comenzar, es muy aconsejable manejar al menos nociones de las dos fases anteriores, la monarquía y la república. Una fantabulosa manera de hacerlo es googlear Resistencia Freak y acariciar sus orejas con los episodios 14 y 15. Una versión mucho más completa y con más datos freak la encuentra en Historia Universal Freak Extendida en Amazon.com. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, vamos con todo entonces, si no, ¿pa' qué? Nos encontramos en el 30 a.C. La Cuarta Guerra Civil ha terminado con la victoria de Octavio y asociados por sobre Marco Antonio, Cleopatra y asociados. Una vez al mando, Octavio se abocó a la reingeniería constitucional. Montó una pantomima política para pretender que Roma seguía siendo una república. Si bien concentró en él algunas de las materias más importantes, como la guerra y la diplomacia, siguieron funcionando el Senado, el mecanismo de nominación anual de los magistrados y el cargo de cónsul, que él se las ingenió para detentar 13 veces. Se vestía con los ropajes de aquellas instituciones que los romanos no querían desahuciar, pero en el fondo era una mera fachada. Sí usó para sí mismo el título de Imperator, algo así como comandante en jefe. Sellaba con ese apelativo un vínculo permanente con la tradición romana de la victoria y de paso originó, por supuesto, la palabra emperador. Era imprescindible evitar el título de rey, un concepto al que sus súbditos eran alérgicos. El 27 AC, el Senado confirmó sus superpoderes y lo nombró Augusto, el egregio. Con poder omnímodo, Augusto extendió la red de carreteras y el sistema de mensajería. Creó los cuerpos de policía y de bomberos, racionalizó el esquema tributario, para lo cual dispuso de aquel censo que el cristianismo recuerda cada Navidad a causa de la estrechez de alojamientos en Belén. Instauró una jubilación militar equivalente a unos 12 salarios anuales, con lo que acabó con la costumbre de los veteranos de recurrir a sus ex superiores para obtener recursos, y eso recanalizó su lealtad desde ellos hacia Roma. De acuerdo con Boris Johnson, quien además de ex primer ministro británico y pesadilla de peluqueros es clasicista de formación, The Romans were bastards. Si formaras un Dream Team con los mejores políticos de todos los tiempos, tendrías a Augusto como tu armador del mediocampo, capitán de los 11. En un plano menos vanguardista a ojos contemporáneos,
Augusto promulgó una serie de leyes moralistas. La Lex Papia Poppaea tenía por misión promover los matrimonios. Los célibes en edad casamentera o viudas jóvenes que prescindieran de pierna peluda de reemplazo no podían recibir herencias ni asistir a juegos públicos. La Lex Iulia de Adulteris castigaba las relaciones fuera del matrimonio, salvo con prostitutas y con las personas con quien uno cumcubere, duerme junto a, hoy castellanizado a concubina. Hecha la regla, hecha la trampa. Se llegó al absurdo de que mujeres de alto rango declaraban en público que ejercían la prostitución, de modo de evitar los castigos. Augusto, según cuenta Suetonio, no mostraba particular interés en honrar sus normas y uno de sus hobbies era el desfloramiento de vírgenes. Más significativo fue la instauración de la espectacularmente eufemística Pax Romana. En el fondo, algo del tipo: evitemos sumergirnos en guerras civiles demasiado a menudo y aniquilemos y descuarticemos a nuestros enemigos a un ritmo prudente, consolidando nuestras conquistas antes de continuar con la siguiente. Tácito lo puso con más poesía. Hicieron un desierto y lo llamaron paz. Si los soldados hasta fabricaban condones con los músculos de sus enemigos derrotados. La institucionalización del concepto de ejército profesional transformó a Roma en una aplanadora imparable. Los soldados ni siquiera podían casarse mientras no terminaran su periodo militar. La profesionalización quedó de varias maneras plasmada en nuestro lenguaje. Soldado proviene de solidus, la moneda de oro con la que se les pagaba, origen también de sueldo. Salario viene de salarium, pues era aquella fracción de la remuneración específicamente destinada a comprar sal. Ladrón viene de latronis, los mercenarios del ejército, cuya principal virtud no era una intachable conducta. Augusto expandió los territorios hasta casi no dejar playa del Mediterráneo disponible. Nadie antes y nadie después añadió tanto territorio al patrimonio inmobiliario de Roma. Tras Egipto, incorporó, en jerga contemporánea para que nos entendamos, Eslovenia, parte de Austria, oeste de Hungría, oeste de Eslovaquia, Croacia, Serbia, norte de Bosnia y Herzegovina, este y centro de Suiza, sur de Alemania, norte de Lombardía y la colita que iba faltando de España. Ayudó que los insufribles partos, únicos rivales de envergadura al menos comparable, padecían sus propios tumultos políticos. En un punto, Augusto cuajó un trato con el rey Frates IV, que incluía intercambio de prisioneros. En este marco, el emperador romano le obsequió una esclava llamada Musa. De modo increíble, esta mujer trepó y trepó en la escala social hasta tomar las riendas de los territorios partos en calidad de reina. La hinchazón geográfica agustina llegó a un abrupto final el 9 DC, en la batalla del bosque de Teutoburgo, donde una alianza de pueblos germánicos tendió una emboscada. Arminio, su líder, había recibido ciudadanía y educación militar romana y anticipó las respuestas tácticas enemigas. Cerca del 10% de las fuerzas armadas de Roma perecieron ese día. Si acaso es verdad aquella aseveración de Tácito de que los germanos adoptaban sus decisiones políticas borrachos bajo el pretexto de que los volvía honestos, nunca el alcohol rindió más frutos en la historia militar. Esta debacle iba a compartir con la masacre de Canas ante Aníbal el podio del espanto en el imaginario colectivo romano. Circulaban siniestras historias de legiones completas sacrificadas en rituales bárbaros.
Los generales Tiberio y Germánico comandaron campañas de represalia más bien exitosas e incluso recuperaron 2 de las 3 águilas perdidas, los símbolos de las legiones, pero se trataba de incursiones sin ánimo expansivo. El Rin devino en frontera estable y el imperio se abstuvo de romanizar Germania. La historia de Occidente quedó para siempre marcada por esa parada de carros. Al resto de los territorios, los romanos llevaron sus carreteras, sus leyes y sus cultivos. Como el vino, una pieza esencial de la cultura imperial que tiñó la europea. La propia palabra página viene del latín página, 4 hileras de vides unidas en forma de rectángulo, estructura que luego se adoptaría para los pliegos de un texto. Dice Séneca que en el convivium, el equivalente romano del simposio griego, ni las mujeres quedaban fuera de la diversión. Se quedan hasta muy tarde y beben licor a la par. Compiten con los hombres en la lucha y en el jolgorio, y no son menos propensas a vomitar y a volver a beber, ni están detrás de los hombres royendo hielo como alivio para sus digestiones. Aunque la sumisión femenina parece haber sido una fuerza superior a su derecho a beber, porque en Hechos y Dichos Memorables, un compilado de moralejas del siglo I AC, se relata que Eñachius Metellus cogió un garrote y golpeó a su esposa hasta matarla porque había bebido un poco de vino. No solo nadie lo acusó de cometer un crimen, sino que nadie lo culpó. Todos consideraron que esto era un excelente ejemplo de alguien que había pagado justamente la pena por violar las leyes de la sobriedad. Bien, estamos a semanas de la Navidad y a usted aún le falta un regalo. Puede regalar otro chocolate más del que en mediodía nadie más se va a acordar. O puede regalar una Trivia Freak, 1910 gramos que garantizan horas y horas de entretención, un tablero y 700 tarjetas con preguntas y alternativas Freak a 30 lucas, o 100 tarjetas de música, o cine, o sexo, o fútbol, o Chile a 15 lucas. En tiendas de juegos, Mercado Libre y datosfreak.org/triviafreak. Augusto se volvió rico a otra escala. Adicto a las apuestas con dados, pero consciente de que las billeteras de sus amigos no eran las del líder del imperio más poderoso de la historia de Occidente, comenzaba por regalarles montos generosos con los que jugar. Concedía presentes a escala masiva y complacía al pueblo con espectáculos nunca vistos. Mandó a construir en la ribera del Tíber una laguna artificial de unos 500 por 350 metros en la que se libró una batalla naval simulada con 30 barcos de guerra, numerosos botes menores, 3.000 combatientes y un número no determinado de remeros. Mandaba a traer animales de África, en una ocasión 420 leopardos, una operación costosa en extremo. Además de la necesidad de cazar a los especímenes vivos, alimentarlos durante meses y transportarlos miles de kilómetros, los adiestraban en extra bestialidad para que superaran su temor innato a los humanos. Los más connotados recibieron seudónimos artísticos como Víctor, Crudelis y Homicida. Sin H, mire que esto es latín. Dedicó una pequeña fortuna a las letras que administró una suerte de ministro de cultura extraoficial, Cayo Mecenas. Era el protector de Horacio y del tartamudo Virgilio, y en su calidad de tal, raíz de la palabra mecenas. Augusto tuvo además el buen ojo de desobedecer el deseo póstumo de Virgilio de quemar el manuscrito de la Eneida para evitar su publicación. La amistad no era motivo para moderar el ejercicio del poder. Cenando con su cumpita Publio Bedio Polión,
lo abrumó el anuncio de que alimentarían las morenas de su estanque con un esclavo que había roto una valiosa copa. A continuación, como de costumbre, Bedio comería las morenas. El esclavo cayó de rodillas y suplicó que lo ejecutaran de una manera más humana. Horrorizado, el emperador no solo impidió la ejecución, sino que además mandó a quebrar todos los costosos vasos de su amigo y llenó la piscina con ellos. Y solo porque en este caso específico se apiadó de las súplicas, no porque sintiera particular misericordia por los esclavos. A uno de los suyos lo castigó destrozándole las piernas y a un liberto lo crucificó por comerse una codorniz de pelea. En agosto del 14 DC, poco antes de cumplir 76, Augusto vacacionaba en Capri. Como parte del menú de esparcimiento, insistía en que sus invitados se vistieran de griegos y hablaran su idioma, y que los griegos hicieran viceversa. Murió poco después. Fueron 41 años en el pináculo del poder, plus marca imbatida en Roma. Tras la cremación, la urna fue colocada en un magnífico mausoleo. Livia, adoptada por Augusto como hija en su testamento, recompensó con 1.000.000 de sestercios al hombre que juró haber visto al finado ascender a los cielos. Lo habían convertido en un dios. Hoy a su majestad la honran con su nombre, si bien desfigurados por lenguas resbaladizas, las ciudades de Augsburgo, Autun, Aosta y, esta es más sorpresiva, Zaragoza, castellanización de César Augusta. Lo mismo nuestro octavo mes. El Senado lo renombró en homenaje a su persona mientras aún vivía. En sus años finales, Augusto había estado rumiando en torno a un mecanismo razonable de sucesión dinástica, pero nunca llegó a cristalizarlo. En adelante, la mejor chance de los candidatos sería acompañar al soberano en su lecho de muerte y recibir el anillo del poder sin hiato temporal alguno, costumbre que en buena medida explica por qué tantos emperadores acabaron asesinados. En este caso, el cetro recayó en Tiberio, aquel general de las campañas punitivas tras la calamidad de Teutoburgo. Era hijastro de Augusto e hijo biológico de un aliado de Marco Antonio en aquella ya lejana guerra civil. Por eso Plinio anotó que Augusto fue sucedido por el hijo de un enemigo. Tiberio, víctima del acné y amante de las serpientes mascota, comenzó su gobierno como un administrador eficaz, pese a que padeció desde el principio una relación tirante con el Senado. Lo que cambió las cosas fue la muerte de su sobrino Germánico y su hijo Druso en el 23. De ahí en más se volvió solitario y distante. Plinio lo llamó Tristissimus Hominum, el más triste de los hombres. Mandaba a atar el pene a sus prisioneros como método de tortura, y tanto adoraba una estatua confeccionada por el escultor de la corte de Alejandro Magno que mandó arrancarla de las termas de Agripa para relocalizarla en su dormitorio. Solo un griterío en el teatro persuadió a Tiberio de retornarla. En el 26 se autoexilió de la capital y delegó los malos ratos de administrar un imperio a Sejano, prefecto pretoriano, en adelante el verdadero cortador del queque imperial. Tiberio pasó sus últimos 11 años en la placentera isla de Capri. Allí, de acuerdo con Suetonio, un grupo elegido de muchachas y de jóvenes disolutos, reunidos de todas partes, y algunos que habían inventado monstruosos placeres y a los que llamaba sus maestros de voluptuosidad, formaban entre sí triple cadena
y entrelazados de esta manera se prostituían en su presencia para despertar, por medio de este espectáculo, sus lánguidos deseos. Dícese que había enseñado a niños de tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus piernas en el baño, excitándole con la lengua y los dientes, y también que, a guisa de seno, ofrecía sus partes a niños grandecitos, pero en lactancia aún. Con el tiempo, Tiberio terminó por convencerse de que el poder de Sejano se había escapado de las manos. El emperador de Jure decidió montar un golpe contra él de facto. La dificultad era que estaba literalmente aislado y la información que llegaba a sus manos pasaba por el sedazo de Sejano. Bajo cuerda, logró que Nevio Sutorio Macrón, comandante de la Brigada de Bomberos de Roma, leyera una denuncia suya ante el Senado. Sejano fue ahorcado en forma sumaria y Macrón asumió como jefe de la Guardia Pretoriana. Tiberio sumó a su séquito de acompañantes a Cayo Julio César Augusto Germánico. Difícil que le suene, pero de seguro lo ha oído por su alias, Calígula. Ocurre que, cuando tenía unos 2 o 3 años, acompañó en las campañas del norte de Germania a su padre, el prestigioso general germánico Julio César. Los soldados sonreían al verlo ataviado con un traje de soldadito en miniatura, que incluía botas y armaduras. Lo apodaron Calígula, Botitas. De adulto él odiaba el mote. El hecho de que así haya pasado a la posteridad evidencia la influencia de sus adversarios políticos. No es fácil entender la decisión de Tiberio de sumarlo a su entorno cercano. Tras la muerte de Germánico, el emperador había enviado al exilio a la viuda, madre de Calígula, para evitar que un eventual nuevo marido se alzara como un rival político. Como si no fuera suficiente motivo de encono, un hermano de Calígula había sido desterrado y otro encarcelado y muerto en prisión. Tiberio falleció el 37. Algunos cronistas especulan que fue asesinado por Calígula, que ya ve que sangre en el ojo tenía. Otros, que Macrón lo asfixió con una almohada para asegurar el ascenso de Calígula. Así que, con solo 24 años, Botitas se volvió el hombre más poderoso del orbe. Cuando entró en Roma, el hijo del adorado general germánico fue ovacionado. La multitud lo aclamaba con apodos como nuestro bebé. 160.000 animales sacrificaron en la fiestoca en su honor. Sus primeros 7 meses fueron fenomenales. La cosa pintaba requete bien, hasta que cayó enfermo de gravedad, quizás envenenado, y en adelante se volvió paranoico. La mayor parte de lo que vendrá a continuación proviene de Suetonio, la principal fuente biográfica de Calígula. Ahora, nació 27 años después de la muerte del susodicho y suena particularmente emperrado contra él, así que tome estas fantásticas historias con una buena cuota de escepticismo. No en vano el emperador Cómodo prohibió esta sección de Suetonio so pena de morir despedazado por las fieras. Claro que para poner en práctica el consejo de espíritu escéptico tendrá que esperar al próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Mario Hitchfield. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.